Vamos a comenzar entonces la segunda carta del apóstol Pedro. Listo. La segunda carta del apóstol Pedro está dirigida a los primeros que dirigió la primera carta, o sea, los mismos que dirigió la primera carta. Eso fueron, según primera carta, según segunda de Pedro 3:1, ahí dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, ¿cierto? Entonces ahí ya está diciendo que es la segunda carta. Entonces se las escribe a los que están en la primera carta, que es los que están: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Listo. Son los mismos destinatarios. Que allá dice en la primera carta que elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cierto? En la primera carta, esos destinatarios él los llama elegidos según la presencia de Dios, o sea, el previo conocimiento de Dios. Entonces, él está hablando a unas personas que están en la diáspora, unos judíos que en el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó, ellos estaban allá en la fiesta del Pentecostés y Pedro predicó el primer discurso, ellos creyeron, ellos volvieron a sus regiones en la diáspora, allá dice que era el Ponto, Asia, Galacia, Capadocia y Bitinia. Ellos volvieron a esas regiones, llevaron el evangelio, encontraron dos cosas: oposición de parte de algunos judíos y también se adhirieron a esas iglesias gentiles que vivían allá en esos lugares. Entonces, es una carta general. Las cartas generales o las epístolas generales empiezan desde Hebreos, ¿cierto? Hebreos, Santiago, las dos cartas de Pedro, Judas, las cartas de Juan. Se llaman epístolas generales porque no están dirigidas a una ciudad en particular, muy diferente Romanos, que es la iglesia en Roma, primera y segunda de los Corintios, iglesia en Corintios, Gálatas, iglesia en Galacia, Efesios, iglesia en Éfeso, Colosenses, iglesia en Colosas, Filipenses en Filipos, primera y segunda de los Tesalonicenses en Tesalónica, y las pastorales y una personal que está escrita a Filemón. Pero estas realmente no se nos dice el nombre de la ciudad, o sea, no hay un lugar exacto donde uno diga que estaba establecida esa iglesia, por eso es más difícil de saber el contexto. De todas maneras, sabemos que la carta segunda de Pedro, que fue escrita más o menos entre los años 64 y 68 después de Cristo, por Pedro el apóstol, y que fue escrita desde la ciudad de Roma, porque en la primera carta, capítulo 5, versículo 13, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13, dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Allí habla de Babilonia, la cual ya había sido destruido, el imperio babilónico había sido destruido 600 años antes de Cristo, 650 años antes de Cristo. Entonces, él está hablando Babilonia en sentido figurado. Está llamando a Roma Babilonia porque Babilonia era conocido por la idolatría. Pedro está escribiendo. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Pedro está escribiendo desde Roma a unas personas que están en la diáspora, que están dispersos en las regiones del Ponto, Asia, Galacia, Capadocia y Bitinia, a los que ya les había escrito la primera carta. Ahora les escribe la segunda carta. La primera carta tuvo como propósito mostrarles que era necesario sufrir por Cristo, que el creyente iba a sufrir por seguir a Cristo, que el creyente no debería sufrir por malhechor, por ser malhechor, por ir en contra de la ley, pero que sí era necesario que sufriera por seguir a Cristo. En la capítulo 2, versículo 21 de la primera carta dice
Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. Entonces, que no se les hiciera raro el sufrimiento por el cual estaban pasando. En el capítulo 4 de la primera carta, él habla de que hay un sufrimiento por el cual no debe pasar el creyente, que es el versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero sí habla de que hay un sufrimiento por Cristo. Y ahí es donde hay unos versículos que es bueno aclarar. El versículo 17 de la primera carta, capítulo 4, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecado? Entonces tenemos que entender bien. Él está hablando de un padecimiento y él está hablando de un juicio. Primero es el juicio de la iglesia, que es el juicio en el tribunal de Cristo. Es en el juicio en el tribunal de Cristo. Y después es el juicio en el trono blanco, que es el juicio de las naciones o del mundo. Primero se hace el juicio en el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia va a juzgar al mundo. La iglesia va a juzgar al mundo según 1 Corintios 6:2. Entonces, la iglesia va a tener autoridad para juzgar a las naciones de acuerdo a ese juicio que se hace en el tribunal de Cristo, donde se dan galardones, etcétera. O sea, esto no está hablando de un juicio de condenación, pero está hablando de que el justo con dificultad se salva de padecer, de padecer. Pero el impío y el pecador siempre va a padecer, porque va a sufrir consecuencias por su pecado. Y al final va a padecer en ese juicio del trono blanco. Entonces, es el resumen, la primera carta, para que entremos a la segunda carta. En la segunda carta, el apóstol Pedro llama a estos hermanos, les dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, ya está hablando a la iglesia, está hablando a los creyentes, a los que verdaderamente han sido afirmados. Sin embargo, en la carta él está haciendo un llamado a la firmeza. La segunda carta de Pedro se entiende mejor desde los últimos 4 versículos, que tienen todo el contenido de la carta. En el capítulo 3, versículo 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no seas que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria, honra, gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En esos versículos se nos hace una declaración general de lo que habla toda la segunda carta. El primer capítulo habla de afirmar a la iglesia en la gracia. El segundo capítulo de la carta habla de las herejías, de los falsos profetas que están introduciendo herejías destructoras. Y el tercer capítulo habla de la segunda venida, pero en la segunda venida habla del juicio y habla de una santificación de la iglesia. Entonces, tenemos una carta que podemos resumir en 3 particulares. El primero, fuimos llamados a vivir para la gloria de Dios, que es la segunda carta de Pedro, capítulo 1, del 3 al 11. El segundo particular es que recordemos siempre que somos privilegiados. O sea, nosotros debemos recordar siempre que el Señor nos llamó y que eso no sea algo que esté simplemente allí para olvidar, que siempre estemos pendientes de eso y siempre estemos pendientes de dejar a las personas ese conocimiento de Jesucristo, afirmarlo siempre
en el conocimiento de la gracia. Y el tercer capítulo es que el tercer capítulo es un capítulo en el cual el Señor habla de la santificación por cuestión del juicio y porque el Señor viene a juzgar en su segunda venida. Entonces, tenemos tres capítulos. Hoy vamos a empezar el primer capítulo, ¿cierto? En el primer capítulo tenemos que el tema principal de ese primer capítulo es promover el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo como el medio para reducir hasta exterminar la maldad del corazón y al mismo tiempo para salvaguardarse de la influencia de los falsos maestros. Ese es el primer capítulo. El primer capítulo lo vamos a estudiar hoy. Trataremos de mirarlo de manera general, pero también atendiendo a las dudas que puedan surgir. Tenemos acá una parte, como él empieza hablando de que en el versículo 3, después de dar el saludo, después de decir ese deseo de que la gracia y la paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, él dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, él está hablando de que todas las cosas que pertenecen a la vida verdadera, o a la vida y al amor de Dios, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel, o sea, el conocimiento que el Señor Jesucristo tiene de su iglesia es el que nos facilita a nosotros que la vida nos haya sido dada. Ese término está en un genitivo, o sea, que ese conocimiento le pertenece a él. Es el previo conocimiento que tiene Dios de los suyos, lo cual ya había dicho él en la primera carta. En la primera carta, en el capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios, o sea, el previo conocimiento de Dios. Nosotros conocemos a Dios porque Él se nos dio a conocer. Y se nos dio a conocer porque Él nos conocía desde antes de la fundación del mundo, porque Él nos conoció en su presencia, Él nos conoció y se nos dio a conocer. Por eso nosotros le conocemos y le podemos conocer a Él precisamente porque Él hizo eso, si no nosotros no podríamos conocer. Y lo importante de conocerle es que a través de la fe que Él puso en nuestros corazones, Él fue dándonos valor para testificar de Él. Por eso dice que a vuestra fe añadir virtud. Esa palabra de virtud es sombría, es valor, es testificar, es no quedarse callado. A la virtud conocimiento, o sea, seguir conocimiento a Dios, conociendo a Dios en la vivencia. Al conocimiento dice dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, o sea, amor, amor a Dios, al amor a Dios, amor fraternal y al amor fraternal, amor hacia todos. Es imposible que podamos amar a los hermanos si no amamos a Dios. Y es imposible que podamos amar a los enemigos si no amamos a los hermanos. Entonces, ahí hay un orden del amor. Pero eso va a ir creciendo en la vida del creyente cada día más porque Dios lo conoció primero, porque Dios nos conoció. Ese conocimiento de aquel por el cual tenemos grandes y valiosas promesas para que andemos en ellas. O sea, por Él andamos en esas promesas. Por Él podemos vivir la vida cristiana y por Él es que hemos huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Es Él el que nos ha sacado de esa vida que antes nos envolvía. Ese previo conocimiento es importantísimo, saber que Dios nos conoció. Por eso nosotros le conocemos, así como Él nos amó y por eso le amamos.
No le podríamos conocer si Él no se nos hubiera revelado, no le podríamos amar si Él no nos hubiese amado. Esa misma idea del previo conocimiento de Dios la trae Pablo en Romanos 8:28 en adelante, dice. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ahí está, antes conoció, presciencia, previo conocimiento, porque a los que antes conoció, Romanos 8:29, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, nosotros podemos ir siendo formados conforme al carácter de Cristo porque Él nos conoció antes. Y por eso nosotros podemos conocer las promesas grandes y maravillosas que Él tiene para nosotros, para que nosotros sigamos en ellas, para que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina. Él nos hizo partícipes de su naturaleza, Él nos hizo compañeros de Él nos hizo compañeros de esa naturaleza. Y esta misma idea que está aquí, está allá en el capítulo 3 de la primera carta. En el capítulo 3 de la primera carta, y aprovecho para saludar a los que no haya saludado, como la hermana Luz Gómez, el hermano Carlos Zapata, la hermana Lucerena Marín, y a Fire Tablet 1, 2, 3, 4, 5, que no sé quién es, pero bueno, los saludo. Aprovecho porque el hermano Carlos la otra vez me hizo la pregunta de el bautismo, que si salvaba o no salvaba, que Jesús había descendido allá a las profundidades, y está la idea de esa naturaleza divina. Ahí está la idea. En el capítulo 3 de la primera carta dice, versículo 21, para que no nos alarguemos mucho, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Esa aspiración de una buena conciencia hacia Dios es que ya nosotros miramos a Dios como Él quiere que lo miremos. Ya lo miramos como alguien que está a nuestro favor. Ya tenemos una copercepción de Dios que, que nos invita a verlo como alguien que nos ayuda, no como alguien que está para enjuiciarnos. Y eso lo tenemos precisamente por un bautismo, pero no nuestro bautismo. Ojo, no es nuestro bautismo. El autor está hablando, y quiero que también lo miremos antecito, dice, porque también Cristo padeció, versículo 18 del capítulo 3, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ese es el bautismo que él está hablando, que Jesucristo se sumergió en las profundidades de la tierra para ir a predicar a esos espíritus que estaban encarcelados y que están encarcelados, que habían desobedecido a la predicación de Noé. Él fue, y ese sumergimiento en la muerte y su resurrección es lo que nos hace a nosotros tener una buena conciencia hacia Dios. Es la muerte y resurrección de Cristo, como ese bautismo que el mismo Señor Jesucristo habló en Lucas 12, en el Evangelio según San Lucas capítulo 12, versículo 50. Dice allá, Lucas 12:50, por ahí, dice, Lucas 12:50, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Es esa muerte y resurrección. El ser empapado en la muerte y resucitar. Y esa es la idea del bautismo cuando nosotros vamos a las aguas. Esa es la idea, que en las aguas queda el hombre viejo y sale un hombre nuevo. Hay una idea de resurrección. Él está hablando, Pedro, de que esa resurrección de Cristo
es la que nos dio la naturaleza divina, nos hizo participantes de esa naturaleza divina. Él nos hizo participantes, nos hizo compañeros de él. A nosotros somos compañeros de Dios, nosotros caminamos con Dios. En la medida en que nosotros diligentemente seguimos adelante, buscando que esa presencia de Dios esté en nuestras vidas, que esos atributos comunicables que están acá en la segunda carta de Pedro, de versículos del 5 al 7 del primer capítulo, que esos atributos se vayan formando en nosotros. En esa medida nosotros vamos a crecer en el conocimiento de Dios. Y eso es lo que quiere él, afirmar a la iglesia en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la gracia. Porque en el capítulo, al final, en el capítulo 3, en el versículo 18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tiene ese propósito porque él sabe que lo único que va a garantizar que la iglesia no se desvíe tras los falsos maestros y los falsos profetas que están en el capítulo 2, tras las herejías que vienen y que ya estaban en esa época y que han seguido. La única manera de que la iglesia no se desvíe tras esas herejías es afirmándose en el conocimiento de la gracia, en el conocimiento del evangelio, en el conocimiento que por la obra de Cristo nos ha sido dada a nosotros. Nosotros no podríamos conocer a Dios si Jesucristo no hubiese muerto y resucitado por nosotros y nos hubiese hecho partícipes de la naturaleza divina. Es la única manera que nosotros podemos conocer a Dios. A partir de ese momento, entonces seguimos creciendo en ese conocimiento, cada día más vivencial. Se trata de una vivencia, porque la palabra conocimiento, epignosis, discernimiento pleno, o gnosis, conocimiento, reconocimiento. Esa palabra viene de un verbo que es ginosco, que es conocer en la vivencia, conocer de manera experiencial, experimental. O sea, nosotros experimentamos a Dios en la medida en que nosotros vamos con diligencia buscando que esos atributos comunicables de Dios se formen en nuestra vida para que el carácter de Dios se vaya haciendo cada vez más visible en la iglesia. Por eso el apóstol Pedro sigue diciendo en los versículos del 12 al 15, de ahí del primer capítulo de la segunda carta, sigue diciendo que es necesario que la iglesia se oiga eso y siga escuchando eso, que a él no le es incómodo decirle las mismas cosas, que él va a hacer todo lo posible para que ellos se entiendan y se afiancen y se afirmen, y que cuando él parta va a procurar que ese conocimiento esté en la iglesia. O sea, nosotros debemos ser humildes para aceptar la amonestación, para aceptar la exhortación, pero también debemos ser fuertes para nosotros arraigarnos verdaderamente en el evangelio y poderlo comunicar a otros para hablarle a la iglesia el evangelio. Nosotros estamos llamados a hablarle a la iglesia de los atributos de Dios. Estamos llamados a decirle a la iglesia que es por misericordia, que es por gracia, que hemos nacido de nuevo porque Cristo dio su vida por nosotros, que nosotros necesitamos cada vez más confiar en Él y no tanto en nuestras fuerzas, no tanto en que nosotros somos capaces de hacer las cosas, sino que Él es el que hace las cosas y que Él es el que se forma en nosotros por su palabra y por su espíritu. Es la única manera que nosotros podemos ir derribando la vanagloria, la soberbia, el orgullo, la jactancia. La jactancia, muchas veces nosotros queremos jactarnos y nosotros tenemos que ir rompiendo con eso, porque toda la gloria es para el Señor. Entonces, es importantísimo que este primer capítulo de la segunda carta es eso, afianzarnos en el conocimiento de Cristo. Y ese conocimiento es algo que tiene que estar en cada uno y que cada uno tiene que ser instrumento para que otros conozcan también a Cristo e insistir
insistir en ese conocimiento, insistir en la gracia, insistir en lo que implica la salvación verdaderamente para que la iglesia se afirme. Y ese conocimiento tiene dos fuentes de ese conocimiento que están en los versículos del 16 al 21 del primer capítulo. La primera fuente es que ellos fueron testigos del ministerio de Cristo. Ellos fueron testigos, vivieron con él, vieron sus milagros, fueron testigos de que el Padre desde la gloria habló, desde la excelencia le dio honra y gloria. Fueron testigos de la vida maravillosa de Cristo. Ellos anduvieron con él y ellos no están contando eso como relatando unos cuentos o unos mitos, sino desde su propia vivencia. Él está hablando de los apóstoles. La misma idea la trae el apóstol Juan en la primera carta. La primera carta, capítulo 1, dice lo que vieron nuestros ojos, lo que oímos, lo que tocaron nuestras manos tocante al verbo de vida. Y después dice la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Ellos están hablando de la experiencia que tuvieron con Jesucristo. Cuando caminaron con él 3 años en Jerusalén, en todo Israel, en Jerusalén, en Galilea, en Samaria, fueron a más de una parte y vieron todos los milagros que él hizo, las enseñanzas las oyeron y ellos vieron ese momento particular de la transfiguración que Pedro está narrando en el versículo 17 del primer capítulo de su segunda carta, ¿cierto? Pero esa es la primera fuente. La segunda fuente que él habla es las escrituras. Y dice que son más seguras, que esa fuente es más estable, que esa fuente tiene mayor firmeza, que es la palabra profética, o sea, todo el Antiguo Testamento que hablaba de Jesucristo, que hablaba de la gracia que iba a venir. Es más, el apóstol Pedro en su primera carta ya nos había dicho eso, en el capítulo 1, versículo 10 de la primera carta dice, los profetas que profetizaron de la gracia, ahí, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ya él nos había dicho que esos profetas habían hablado de la gracia, o sea, todo ese Antiguo Testamento. El primer capítulo, entonces, es afirmarnos en el conocimiento del Señor Jesucristo, en su gracia, entender la importancia que eso tiene para la iglesia, para nuestras vidas y para las personas a las que les compartamos, sabiendo que hay fuentes seguras, que no estamos hablando algo de mitología, no estamos hablando algo de fábulas, que estamos hablando es algo que el Señor mismo ha testificado de Jesucristo a través de su voz audible allí, de la experiencia que ellos tuvieron y a través de todo el Antiguo Testamento. Ese es el primer capítulo. Ya él me dijo que nos quedaba poquito tiempo porque el pastor no puso el link de la reunión. Esta es una reunión que se nos va a cortar a los 40 minutos. Así que por eso estaba como tan, nos quedan 8 minutos. Nos quedan 8 minutos para que tengamos algo como si